Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Llegamos al fin de semana y vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13. Y la palabra lleva por título Venciendo las pruebas. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés y al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso, no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron, según la Escritura dice. La gente se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir prueba más dura de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Pablo recuerda a los santos de Corintio que sus padres perecieron habiendo recibido la gracia de Dios. Fueron castigados por su idolatría, fornicación y tentación contra el Señor. Todas estas cosas han acontecido como ejemplo para nosotros. Dios nos dará justamente con la prueba la salida para que podamos soportarla. El maná y el mar rojo. Pablo recuerda lo sucedido en el desierto después del éxodo egipcio para enseñar a los creyentes de Corinto. Se refiere al momento en el que el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, como el bautismo y la alimentación con el maná en el desierto y el agua con las peñas como la Santa Cena. Aunque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había logrado cruzar el Mar Rojo, comió el maná espiritual y bebió el agua de la roca, muchos de ellos no pudieron entrar en la tierra prometida y murieron en el desierto. El apóstol les advierte a los corintios que más allá de que hayan participado del bautismo y de la Santa Cena, si no sirven a Dios con fidelidad, podrán perecer como Israel en el Antiguo Testamento. ¿Con qué asoció Pablo el bautismo y la Santa Cena? ¿Qué pasaría si no vivo conforme a la palabra de Dios después de haber sido salvo por la gracia? El pecado de los corintios. El conocimiento del motivo del fracaso nos enseña cómo debemos cuidarnos. Pablo menciona los pecados del pueblo de Israel: idolatría con el becerro de oro y Baal-peor, adulterio con las mujeres moabitas en el campo de Moab y murmuración y quejas contra Dios. Todos estos pecados Israel pereció en el desierto. La idolatría, la fornicación y el libertinaje sirven de moraleja para los creyentes de Corinto y de todos los tiempos. Pablo nos advierte diciendo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera que no se cuida podrá con facilidad ceder a la tentación del pecado. Con todo, Dios nos permite experimentar solamente las pruebas que podamos resistir. Si no confiamos en Dios, caeremos, pero mientras dependamos de Dios, venceremos todas las pruebas y tentaciones. ¿Cuáles son los pecados cometidos por Israel en el desierto después del éxodo egipcio? ¿Cuál es la prueba que debo soportar pidiendo al Señor que muestre la salida? Señor,
Tú eres la roca espiritual. Perdóname por haber enfocado en lo que podía recibir de ti, siendo ingrato de tu fidelidad. Deseo aprender de la historia de Israel para no caer en la murmuración contra ti ni en el libertinaje. Y cúbreme con tu gracia para agradar tu corazón, con mi devoción y mi testimonio de vida. Un ensayo para meditar, tal como soy, Señor. Charlotte Elliott vivió inmersa en la desesperanza a partir de los 30 años, cuando una enfermedad la dejó cuadripléjica. Allí el pastor Henry Malan la fue a visitar, pero Charlotte no escuchó ni una sola palabra de lo que él le decía, porque era como un eco que golpeaba el aire. Entonces Malan comenzó a hablar de poesía, ya que sabía que a ella le interesaba este tema. Cuando él sintió que había captado la atención de Charlotte, le dijo: todos sufrimos, pero Dios solo nos da aflicciones que podemos superar y usa a quienes superan victoriosamente estos sufrimientos para su gloria. Dios desea aceptarle tal como está ahora, débil e incapaz de hacer nada. Charlotte agitó su cabeza preguntándose: ¿cómo es posible que Dios utilice a alguien como yo, que no puedo ni controlar su propio cuerpo? Un día, lo que había dicho el pastor comenzó a resonar una y otra vez en su mente. Era el amor de Dios tocando su corazón, y ella aceptó su llamado. Más adelante escribió un poema en el que confiesa su amor por Dios. Y este es el himno Tal como soy. Tal como soy, sin esperar quitar la mancha del pecar. Oh, pon tu sangre sobre mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, con mi aflicción, mis dudas y mi tentación, con los conflictos que hay en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Dios que nos acepta con todos nuestros defectos y pecados, no permite que vivamos ninguna prueba que no podamos soportar. Él jamás nos ignora. Cada vez que me acerco a la palabra, realmente siento, ¿no?, lo vivo y lo eficaz, como dice la palabra. Es viva y eficaz, es actual. Cada día que nos acercamos a ella cobra vida, ¿no? Y es esto la palabra, es la luz, ¿no?, que alumbra nuestro sendero. La palabra es como miel a nuestros labios, ¿no? La palabra de Dios es como una espada, ¿no?, que llega a nuestros corazones. Y agradezco a Dios porque cada día podemos reencontrarnos con Él, ¿no?, a través de este tiempo. Y hoy justamente nos habla esto, ¿no? Pablo nos hace recordar de tener cuidado, ojo, ¿no? Muestra los ejemplos que hizo el pueblo de Israel antes para que los de ahora no cometamos esos errores, ¿sí? O sea, por lo general uno tiene que aprender de los errores, ¿verdad? Pero a veces el ser humano, todos nosotros, como que no aprendemos de los errores. Volvemos a cometer los mismos errores, de los cuales dijimos no lo voy a hacer y terminamos haciéndolo. El pueblo de Israel, ¿no? Por haber tenido muchos pecados o cometido muchos pecados, no pudo pasar muchos de ellos no pudieron pasar a conquistar la tierra prometida debido a sus pecados, ¿no? Debido a la fornicación, debido a la idolatría, ¿no? Y debido a hablar mal de Dios, ¿no? Entonces, estos pecados no hay que hacerlo. Esas actitudes no hay que tener, no tenemos que tener, tenemos que cambiar nuestros corazones, no hacer idolatría, no hacer chismes, no hacer fornicación. Dice, no lo hagan, dice, no lo hagas, ¿no? La palabra de Dios es muy clara en este sentido. Y algunos de ustedes, o algunos de nosotros, podemos decir, pasa que yo soy muy débil y siempre me pasa lo mismo y la tentación, ¿no? Y no quería hacer fornicación, pero fui muy débil, me tentó, ¿no? Todos solemos decir esto, ¿no? Me tentó, no tengo que comer la torta de chocolate porque me hace mal, pero la vi, me tenté y ahora estoy mal de la panza, ¿no? Solemos decir esto, ¿no? Fue difícil la prueba, la verdad que me fue mal. Pero ¿qué dice la palabra también? Al final, ¿no? Va a decir, ok, todos somos tentados, todos tenemos estas luchas,
pero podemos vencerla si confiamos en Dios, ¿no? No vamos a caer en esta. Dice que Dios dará la salida, o sea, las pruebas están, las tentaciones están, pero dice que Dios nos dará la salida. Ustedes dicen, recuerdan la oración básica que enseñó Jesús, que dice, ¿no? Líbranos del mal, de caer en la tentación, guárdanos de caer en la tentación, líbranos del mal. ¿Por qué está esta parte de la oración? Porque día a día tenemos muchas tentaciones, ¿verdad? Muchas tentaciones. Podemos hacer una lista en un rollo de papel higiénico de los más largos, no sé cuántos metros, de todas las tentaciones que podemos tener, ¿no? Un montón. Pero dice que Dios nos dará esa salida si confiamos en Dios, si nos esforzamos, ¿no? Nos alejamos de la idolatría, porque vivimos en un mundo lleno de idolatría. Y no necesariamente hablamos de la idolatría de allí, ¿no? De una estampita, de un yeso, ¿no? Una imagen, sino de otras maneras que podemos tener ídolos en nuestro corazón y esto nos aleja de Dios, ¿no? El libertinaje, ¿sí? El hecho de hablar mal, blasfemar delante de Dios, ¿no? Cometer actos inmorales contra nuestro cuerpo, ¿no? Hablando de la fornicación, hablando del adulterio, cosas que el ambiente, ¿no? Laboral quizás, ¿no? O donde viven, dice, uy, acá es muy difícil. La tentación está a flor de piel. Pero, dice la palabra el día de hoy, Dios te da esa salida. Huye de la tentación. Si ven la tentación, no se queden para vencerla porque probablemente salgan vencidos, ¿no? Huyan de la tentación, ¿no? Huyan. Dios le dará la salida. Dios le dará la salida. Vamos a orar el día de hoy. Estamos fin de semana, ¿sí? Fin de semana sobre todo donde la tentación se acrecenta y está como frente a los ojos. Pero oremos con fe, congreguémonos, ¿no? Eso es muy importante, congregarnos, alabar al Señor juntos, tener un grupo de la familia de fe, un grupo donde uno puede, ¿no? Charlar sanamente, divertirse sanamente, ¿no? Es una de las maneras, ¿sí? Sabemos que el fin de semana vienen muchas tentaciones. Congreguémonos. Amén. Vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias en este día, te agradecemos por tu bondad. Señor, te pedimos que nos fortalezca, nos ayude. Reconocemos que muchas veces hay muchas tentaciones y que nos alejan, que nos apartan de ti. Guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro. Padre, fortalécenos y si alguno estuvimos en esas tentaciones, estuvimos ahí cayendo en ellas, te pedimos que nos levantes, que nos guardes, Señor, que nos des de tu gracia, nos des el valor, el Espíritu Santo sea lleno en cada uno de nosotros para poder huir de esas tentaciones. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes. Aunque somos débiles, necesitamos en ti la salida para salir de frente a cualquier prueba y tentación. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, que bendiga a las hermanas que están trabajando, bendiga a los chicos que están tal vez con muchas tareas y a veces los fines de semana están ocupados también, pero te pido que ellos aprendan y entiendan que puedan solamente servirte a ti y que el resto de las cosas vienen añadidas. Y guardarlos de todo mal y de toda tentación, especialmente a los jóvenes, Señor, que los guarde de todo mal para que ellos en su juventud puedan servirte a ti y honrarte a ti. Padre, te damos muchas gracias y en el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.